Muy bien, seguimos en este programa, cierre del año ya, un cierre muy, muy lindo, realmente, muy afortunado, muy lleno de buenos mensajes y cerrando con gente que uno quiere un montón, ¿no? Como fue el caso del diputado Rodrigo Goñi, luego con el amigo de la casa ya, el diputado Conrado Rodríguez. En un rato vamos a hablar con el diputado y el doctor Gustavo Subía. Ayer tuvimos un lindísimo programa. Yo vengo con esta editorial, la voy a hacer lo más rápido que pueda, disculpen, pero no nos da el tiempo. Así recibimos también en tiempo y forma al diputado Subía. La educación a nuestro pueblo, ¿te suena? Por una reforma educativa universal y libre. Las cooperativas políticas en acuerdo nacional para gobernar el país, a cualquier país, como fue el caso de chileno, han funcionado muy bien. Tuvieron altos resultados económicos, políticos, pero sobre la base de liderazgos fuertes, como el caso de Edwin, de Lagos, de la propia Bachelet. Pero ese cooperativismo político con líderes no capitalizó una cultura de filosofía política, una cultura política, en definitiva, en ámbitos centrales de la vida social. Por ejemplo, la educación, el sistema educativo del país, el periodismo del país, el poder judicial de ese país, la universidad de ese país. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vivimos otra experiencia histórica también acá en Uruguay respecto a una coalición de gobierno. Porque del otro lado hay una coalición de partidos que se estableció de modo permanente. En este caso es una coalición de gobierno, como las que ocurrieron en Chile, por ejemplo, o la que ocurrió en Argentina y que tuvo una experiencia fallida. En el nuestro, por ejemplo, hubo una antes que esta, con el liderazgo del doctor Jorge Valle, pero también del doctor Lacalle Herrera. Hoy el país cuenta con el liderazgo del doctor Luis Lacalle Pou. Hay un liderazgo fuerte, estratégico, de estratega, carismático, componedor, conciliador, joven, enérgico, vital, y eso se nota. Hasta acá todo está bien. En coordenadas de estrategias políticas y el despliegue coyuntural o contextual de políticas financieras de equilibrio entre los contenidos sociales y la productividad para el sostén de una paz social, está bien. Uruguay va por buen camino. Uruguay desarrolla un modelo de economía hacia la producción, hacia la inversión, hacia las fuentes de trabajo de mayor calidad, la economía genuina, verdadera, la de la producción de riquezas. Y empieza gradualmente a visualizarse el desarrollo de una, digamos, economía financiera ordenada y que apunta a ir achicando gradualmente el Estado. Sin embargo, los gobiernos llamados de centro derecha, como podría ser llamado este de pronto, o de perfiles liberales, siempre históricamente cometieron el mismo error, que es, ¿y cuál ha sido ese error? No enfocar su tarea de modo integral. Y con esto quiero decir, enfocar su tarea hacia una verdadera impronta democrática, republicana, en el sistema educativo. Masa crítica en la militancia de los ideales liberales en todos los ámbitos claves, llámese sindicatos, enseñanza, sistema político, periodismo, docentes, pero no militancia proselitista, militancia filosófica, conocimientos filosóficos a entregar a nuevas generaciones. Se han mostrado incapaces de generar un cambio cultural desde estas bases y formular un sistema de enseñanza con la necesaria universalidad de las ideas y las tradiciones, por supuesto, de Occidente, en un análisis comparativo, por ejemplo, con filosofías o tradiciones orientales, por ejemplo. La centralidad occidental, la centralidad occidental, Europa, Estados Unidos, hoy también, hoy por hoy, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que no son Occidente, pero su estilo de vida es occidental. Japón, que no es Occidente, geográficamente hablando, pero su estilo de vida sí. Y la periferia occidental del modelo occidental, de la economía de mercado, de la libertad de emprendimiento, de las libertades individuales, de sistemas democráticos con alternancia en el poder, equilibrio de poderes, igualdad de todos ante la ley. Bueno, la periferia de todo eso es América Latina. Es un continente periférico en cuanto a esa tradición y a ese acervo
cultural desde el punto de vista filosófico y político en cuanto a la capitalización de ideas sobre la libertad, porque fue cooptada, fue tomada por otras ideas, que conviven desde esa centralidad histórica europea en el siglo XIX ya, fundamentalmente, se va, digamos, a profundizar la idea colectivista que proviene del Antiguo Testamento, incluso del mundo persa, de los macedonios, esa comunidad de bienes de la que tanto se pregonó en épocas y se vivió porque era muy tribal la forma de vivir, que luego va a ser erradicada, superada a través del esfuerzo racional de Occidente en los siglos XVIII y XIX como único ejemplo en la historia de la humanidad de convivir bajo una unidad técnica, política, cultural, jurídica, como son los estados de derecho, que se pueden convertir en estados nacionales bajo un sistema democrático de libertades que proviene del sustracto del cientificismo o de la ciencia en desarrollo, de la revolución industrial que la acompasa y de ideas que tienen necesariamente que ser científicas, teorías científicas dentro de las ciencias sociales, las teorías económicas del mercado, las teorías jurídicas de la libre disposición de bienes, el intercambio de bienes y la concepción de la propiedad privada, la estructura constitucional del Estado de Derecho a través de la división de poderes, separación, autonomía, pero también control de poderes, principio de igualdad ante la ley, el gobierno de la ley y no de las voluntades personales, el gobierno instituido en precisamente en sus organismos institucionales. América Latina es la periferia. La formación pedagógica, entonces, respecto a todo esto, en esas etapas. De eso hablamos cuando hablamos de la formación en humanidades. Yo creo que de eso habla Mercedes Vigil, la escritora que nos honra al estar en este programa, cuando habla de no descuidar la formación en las humanidades, en el pensamiento universal, el pensamiento de la historia, de la sociología, de las ciencias políticas, de la filosofía trascendental existencial, pero también de las filosofías de las ciencias sociales, de lo que se llama la episteme filosófica, la filosofía epistémica, epistemológica, es decir, científica, académica, la que cursa una persona si quiere obtener la licenciatura en filosofía y seguir hacia adelante. Esa educación es fundamental para tener una república, para construir una sociedad desde esas bases irrenunciables de los principios democráticos con calidad filosófica en la formación. Básica, ¿eh? No pido eruditos. ¿Y qué requiere una sociedad entonces para vivir en democracia? La historia lo demuestra, estar entrenada en el pensamiento libre. Tan entrenada en ese pensamiento libre y creativo que lo experimenta necesario, necesita esa libertad. Pero a su vez en la cimentación de una emoción proyectiva, individual, una emoción que va a ilusionar, es decir, va a crear juegos, viene del iludere en latín, como nos explica Julián Marías. Una sociedad que no tiene capacidad de proyección porque no tiene propósito de vida, no tiene un para qué, no puede ser una sociedad libre. Y entonces no puede ser una sociedad democrática. Una sociedad que piense en planes, en economías planificadas, en el Estado paternal asistencialista, en el Estado que te dice lo que vas a hacer, en el Estado que no te habla de que tenés que emprender tu desarrollo personal y por ende después construir tu familia, el desarrollo familiar, no es un Estado que te hable de libertades. Bueno, en cambio, todo esto que acabo de decir ha sido sustituido por décadas en nuestro país desde un sistema de enseñanza pública sobre bases filosóficas del materialismo dialéctico que hoy impera en las aulas de nuestros liceos, en la UTU y en la Universidad de la República, en la universidad pública. Hoy impera todo lo contrario, que es ese antagonista que nació en el siglo XIX con las teorías de Marx y de Engels y que al poco tiempo cayeron. Fueron derrotadas por las nuevas teorías científicas, por el avance imparable de las ciencias sociales, de las ciencias también de la psicología clínica, de la psiquiatría, las ciencias del pensamiento, la filosofía epistemológica, las teorías económicas. Sin embargo, por allá por 1900, históricamente de modo retardado, 1900, 1902,
es resucitado ese mamotreto de pensamiento marxista colectivista y se transforma en una serie de actos terroristas que se convierten en la Revolución Soviética. Y esa revolución va a durar 72 años, siendo realmente un imperio hegemónico militar que extiende esa ideología totalitaria, cerrada, antagónica, contraria, enemiga de todo lo que acabo de decir, de esta educación y esta cultura de libertades, y que hoy impera en el sindicalismo uruguayo, y que hoy impera en el Frente Amplio, que hoy impera en las organizaciones de izquierda que están todas nucleadas en la militancia estratégica del Foro de San Pablo o Grupo de Puebla. Por eso pasa lo que pasa en Chile, y por eso pasa lo que pasa acá con el sindicalismo. Por lo tanto, es evidente que hay que cambiar y cambiar muy a fondo el sistema educativo uruguayo en todos estos aspectos, porque si no formás nuevas generaciones de docentes en estos aspectos, no vas a formar una sociedad democrática. No alcanza con una buena tarea económica, no alcanza con una muy buena gestión y un plan de gobierno que también desarrolle políticas de Estado, como políticas energéticas, políticas de inversión, reglas fiscales, etcétera, etcétera. Porque para que una ley exista, basta para que venga otra y la derogue. Entonces el sustrato, el sustento democrático, la sustentabilidad, como se dice hoy, de un sistema democrático, es la cultura y el convencimiento democrático de su población, por lo menos en una gran parte, en una gran mayoría. Que esa mayoría precisamente manifieste ese destino, querer ese destino. Son generaciones hoy estropeadas por esta omnímoda ideología neomarxista que impera en los sindicatos uruguayos y así en los sindicatos de la enseñanza, tomando a la enseñanza pública. Es un ocupante de nuestra universidad y de nuestras aulas liceales y de UTU, pero es un ocupante que se cree o se concibe a sí mismo propietario del sistema educativo. Por eso la virulencia, como de orcos, cuando perdieron el cogobierno en la educación media. Cuando se les dice desde este gobierno que tienen que volver al rol natural que tiene que tener un sindicato. Pugnar, defender, proteger la calidad de trabajo de sus trabajadores, los niveles salariales, reclamos, reivindicaciones en ese orden, pero no cogobernar. No cogobernar. No los elige el pueblo para que gobiernen la educación del país. Fíjate vos a qué extremo se llega a pervertir el sistema democrático. Evidentemente son generaciones entonces estropeadas en la formación sesgada de esta visión de la historia, y es este el trasfondo o la sustancia de un comportamiento colectivo que se manifiesta antifamilia, pro drogadicción, bisexual, con predominio de las excitaciones homosexuales que son inducidas, no hablando acá en contra de nadie, ni de la libertad de la mujer, tengan precisamente ese presupuesto. Vamos a ir a una pausa, pero quiero cerrar con esto. Hay un libro maravilloso del doctor Arturo Ardao que se llama Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay. En ese libro, maravilloso, erudicional, exacto en sus conceptos, Arturo Ardao nos muestra la necesidad que tuvo Uruguay en la época de José Pedro Varela de modificar sus planes de estudios en la universidad e irradiarlos hacia la enseñanza media. ¿Por qué? Porque Uruguay se tenía que insertar en ese mundo ya del siglo XIX, estamos hablando de los años 1857 en adelante, se tenía que insertar en el mundo de la ciencia, enseñar ciencias técnicas y formar generaciones útiles para el Estado y no seguir con un modelo espiritualista, metafísico, teológico. Hoy pasa exactamente lo mismo, pero con otros signos. Hoy Uruguay está obligado a ir hacia una estructura educativa, es decir, transformar los planes de estudio hacia las ciencias como están desarrolladas hoy, actualizar el conocimiento científico y tecnológico, pero también la filosofía universal de la interpretación de la historia, despojando a nuevas generaciones de la tiranía cultural del hegemónico materialismo dialéctico que les tamiza o les hace interpretar la historia de la humanidad a través de esa ideología. Yo creo que este es el mensaje final para cerrar el año respecto a una apuesta más de en dónde estamos y de Libertas
para provocar más conciencia pública respecto a los cambios que realmente se necesitan y que el gobierno tiene que desarrollar. Vamos a seguir muy de cerca ya con microscopio esa reforma educativa que se viene el año que viene. Y recibimos rápidamente al doctor Gustavo Subía. Quédate ahí.